Cuando entramos a Gálatas, si tú lees con cuidado la epístola, la carta, es la expresión de un pastor preocupado por una iglesia que él ha plantado, que él levantó, que él fundó, la cual está perdiendo el rumbo del evangelio de la gracia. Y ahora que estamos entrando a esta nueva serie que vamos a estudiar esta epístola a los Gálatas, es entender que Pablo no solamente nos dice en cómo entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, sino que Gálatas también nos va a presentar cómo vivir en el reino. Por lo tanto, yo le he llamado a esta serie Gracia y Libertad, porque ambas las compete, las envuelve el evangelio de la gracia. Los cristianos necesitamos tanto del evangelio como los no cristianos. A veces pensamos, bueno, es que eso ya lo sé, ya escuché el mensaje de la salvación, ya acepté a Jesús o ya recibí a Cristo, y pensamos que ya no necesitamos más del evangelio, pero en realidad la verdad del evangelio de la gracia transforma nuestro enfoque en absolutamente todo lo que nosotros hacemos. El evangelio es el mensaje de que somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer, pero también es el mensaje de que somos más amados y aceptados en Cristo de lo que nosotros nos atrevemos a esperar. Entonces, eso es el evangelio que Pablo está planteando aquí. Pero antes de entrar a leer esto, tenemos que hablar un poquito del contexto histórico de lo que nos habla Gálatas. Escrita más o menos en el año 50-55 después de la muerte del nacimiento de Cristo. Estamos hablando unos 15, 20, 25 años después de la muerte de Jesús. Y esta epístola, primero, para poder leerla y poder ver el contexto de lo que estamos estudiando, es importante reflexionar en tres puntos que son como el escenario histórico que nos ayudará a entender la epístola. Primer punto aquí importante es que esta carta se ocupa de una división social y racial en la iglesia de los Gálatas. Gálatas es una región en lo que viene siendo Turquía actual. Y eran varias iglesias las que se fundaron. No es una sola iglesia, sino al parecer es un grupo de iglesias. Pero los primeros cristianos que surgieron de Jerusalén y que en su gran mayoría fueron judíos, ellos, el evangelio salió de ahí, se fue expandiendo, pero empezaron ellos a viajar trayendo sobre las iglesias, algunos de ellos traían sobre las iglesias esta presión de que ellos tenían que también hacerse en sus formas y en sus tradiciones culturales. O sea, querían que los judíos de cierta manera fueran más allá en el sentido de hacer el reglamento, cumplir las leyes, ir a los esfuerzos humanos. Eso es lo que está pasando en el contexto histórico. La segunda cosa que está pasando es que Pablo insiste que las divisiones eran por una confusión en la naturaleza del evangelio. Entonces Pablo contundentemente y sin remordimientos enfrentó esa distorsión al evangelio que presentaban estos maestros. Tercer cosa que se presenta aquí como contexto histórico, pues es que esta epístola es una apologética, es una defensa al evangelio de la gracia que está predicando Pablo, y entonces añadirle cualquier esfuerzo humano, cualquier ley, cualquier cosa al evangelio, a este mensaje, deja de ser evangelio y pierde toda su fuerza. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer 9 versículos, los primeros 9 versículos de Gálatas capítulo 1, pero lo vamos a hacer trayendo 4 preguntas. Sí, es como se me ocurrió, por decir así, plasmar esto que estamos viendo, trayendo 4 preguntas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿cuál es la naturaleza única del evangelio? ¿Cuál es la naturaleza de esto que estamos estudiando, que es el evangelio? Vamos a leer versículos 1 y 2 y empiezo a explicarte un poco a qué me estoy refiriendo. Dice: yo, Pablo, apóstol, y no de hombres, ni por medio de hombres,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia. Ahorita leemos el versículo 3 para seguir con esta oración. Pero lo primero que tenemos que entender aquí es que cuando las iglesias de Galacia reciben la epístola dirigida hacia ellos, hacia los Gálatas, pues quizás la pregunta en algunos de los nuevos creyentes, de las personas que no conocieron a Pablo y posiblemente también los que conocieron al apóstol Pablo, es que se preguntan, bueno, ¿y por qué nos escribe tan fuerte? ¿Por qué nos habla tan brusco? ¿Por qué nos habla tan severo? Y aquí es lo que Pablo empieza a establecer. Lo primero que empieza a establecer es que él no es un apóstol como muchos actualmente podríamos entender el ministerio apostólico. Tenemos que entender que apóstoles como Pablo solamente hubieron unos cuantos. La Biblia nos dice que hubieron 12 apóstoles. Sabemos que uno de ellos falla, el caso de Judas, y luego Pedro en un consenso levanta orando, en oración levanta a otro apóstol que iba a estar en lugar de Judas. Mi teoría es que necesitaban un administrador y levantaron a Matías, por eso queda él ahí. Pero en realidad estos primeros apóstoles son apóstoles con A mayúscula. ¿Por qué? Porque ellos tenían una comisión apostólica diferente a otros apóstoles que nosotros vamos viendo en las mismas escrituras y apóstoles actuales. Pero ninguno de los otros apóstoles lo comisionó, es lo que él está diciendo ahí, sino que él fue comisionado y enseñado directamente por el mismo Jesús resucitado. Esto tú lo puedes ver en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 19. Léelo con tiempo si tú gustas, y más adelante en esta epístola a los Gálatas, él vuelve a retomar, el apóstol Pablo, un poquito de este tema. Pero él empieza hablando aquí que su autoridad para escribir de esta forma es porque fue Cristo quien lo comisionó, fue Cristo quien lo envió. Él fue el que le enseñó esto que él está enseñando. Lo que yo quiero decirte con esto es que Pablo no desarrolló a través de la reflexión, a través de la filosofía, el evangelio de la gracia. Él lo recibió del mismo Cristo y nos está dando lo que Cristo le puso a él como encomienda, enseñarnos. Por eso él se levanta en una energía tal a defender el evangelio de la gracia, porque los cristianos en Galacia se estaban viendo ahora amenazados con otra clase, otro mensaje, otro tipo de evangelio, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es eso, que primero Pablo es comisionado para este evangelio. Lo segundo que vemos en este versículo 1 y 2 es que les da una apertura en los primeros 5 versículos, les da una apertura y por decir así, un compendio, un resumen muy práctico, pero muy profundo de lo que significa el evangelio de la gracia. Vamos a seguir leyendo, versículos 3 en delante. Fíjate, dice, leo el versículo 2 para agarrar el contexto. Dice, deseamos a las iglesias de Galacia, versículo 3, que tengan gracia y paz del Dios, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí lo que va a hacer Pablo en los próximos 2 versículos 3 y 4 es que él nos asevera, nos asegura a través de ciertas afirmaciones la realidad de lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos recibir su palabra, su mensaje. Entonces lo que vamos viendo en este versículo 3 es eso, que Dios aceptó la obra de Cristo a nuestro favor, levantándolo de entre los muertos y dándonos gracia y paz, que Cristo ganó y logró por nosotros. Eso es lo que hizo el Padre, eso es lo que hizo por nosotros, que esto es, por decir así, el inicio de entender el evangelio, de entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces aquí nos mete en otro cuestionamiento. ¿Por qué hizo Dios lo que hizo?
Pues por pura gracia, ¿sí? Según el afecto de su voluntad, dice otro pasaje, no es por nada que nosotros hayamos hecho, eso lo hemos repetido continuamente, no es por un valor que nosotros le hayamos agregado a nuestra vida para ser atractivos delante de Dios, no, es según su voluntad y según su gracia. Porque ¿quiénes somos nosotros? Que es algo que también está intrínseco dentro de lo que estamos leyendo. Nosotros somos personas incapaces de salvarnos a nosotros mismos y perdidas, ¿sí? Esas somos nosotros, personas incapaces y perdidas. Mira, todas las religiones y sectas del mundo están basadas en lo siguiente: haz esto y lograrás esto, ¿sí? Todas están basadas así: lee esto, vive de esta forma, sigue estas reglas, vete por este camino y lograrás esto. No así el Evangelio de la Gracia, es al contrario, ¿sí? La diferencia entre el cristianismo y las religiones o sectas de este mundo es que las religiones y las sectas, vienen a enseñar, no a rescatar. Y Jesús, más que un gran maestro, que lo fue, es un rescatador. Eso es algo que tenemos que entender en nuestro corazón. Más que venir a darnos una serie de enseñanzas que las dio, nos las dejó, realmente Él vino primero a rescatarnos de la condenación de este mundo. Por ejemplo, imagínate que una persona se está ahogando. Si una persona se está ahogando, lo que tú no vas a hacer, tú no le vas a mandar o le vas a aventar un manual de cómo aprender a nadar. ¿Qué vas a hacer? Le vas a aventar una cuerda, una soga, para que pueda tomarse y poder rescatarlo. ¿Sí? El manual viene después, ya que se rescata a la persona, se le enseña cómo nadar o ya se toma sus clases de natación. Bueno, eso es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros estábamos incapaces de salvarnos a nosotros mismos porque no teníamos capacidad de nadar, nos quedamos sin fuerza, las olas eran demasiado grandes, lo que tú quieras, pero vino el Evangelio y nos rescató. Eso es lo primero que Pablo establece aquí. ¿Por qué? Porque aquí dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es el rescate, y el rescate está sellado por lo que vimos en el primer versículo, que Jesús resucitó, ¿sí? Ese es, por decir así, el centro de lo que nosotros creemos, que Él nos rescató, pero lo hizo a través de su sacrificio y lo selló, lo expresó a través de su resurrección. Él está vivo. Segundo cuestionamiento que podemos plantearnos aquí es lo que Pablo entra así de golpe en el versículo 6. Cuando leemos el versículo 6, como que nos saca de onda porque entra duro con lo que trae en el corazón. Y es que es lo que yo te digo, es un pastor preocupado por una iglesia que está perdiendo el rumbo del mensaje del Evangelio de la Gracia. Y la pregunta que nos hacemos aquí ¿es alterar el Evangelio igual a invalidar el Evangelio? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Alterar el Evangelio es lo mismo que hacerlo inefectivo, que es mejor no haberlo presentado que presentarlo de una forma errónea. Versículo 5 dice: a quien sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio le da la gloria a Dios. Pero el Evangelio de la Gracia tiene una singularidad, que si nosotros lo alteramos, lo cambiamos, le añadimos, lo mutamos, es equivalente a invalidarlo. Y eso es quizás lo que más nos llama la atención al inicio de Gálatas, el tono que emplea Pablo y el estado de ánimo detrás del tono, porque está sorprendido y también parece como enojado, parece como molesto en su lenguaje, casi desde el principio, porque es extraordinariamente fuerte,
¿sí? Fuerte. Si tú comparas el inicio de Gálatas con otras epístolas, Filipenses, Colosenses, las epístolas a Corinto, Romanos, otras epístolas, tú vas a ver que aquí rompe las reglas, porque siempre se presenta, hay un tipo de un saludo, y luego hay un agradecimiento, y luego entra el tema. No así en Gálatas. Por ejemplo, no quiero meterme a mucha lectura por el tiempo, pero Colosenses capítulo 1, después de que se presenta, versículo 3, fíjate cómo dice Colosenses 1: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios por dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes, y hay un agradecimiento por la vida de los colosenses. No así cuando entras a Gálatas. Aquí entra diciendo, después de saludarlos, porque si los saludas, empieza en el versículo 6, y el saludo trae el compendio, el resumen del evangelio. El versículo 6 empieza diciendo, me asombra. Es como empieza aquí. Voy a leer versículos 6 y 7 y entramos a este tema. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En primer lugar, Pablo está asombrado porque estos nuevos cristianos y cristianos que estuvieron ahí también cuando él les compartió el evangelio, se están aferrando a un evangelio que realmente no es evangelio. Eso es lo que Pablo pone en la mesa y les asegura, les habla con autoridad en cuanto a lo que ellos están abriéndose para creer, por lo cual se encuentran en un enorme peligro. Hay un peligro en esto, ya que están en una confusión. De hecho, la palabra que usa es muy fuerte: perturbados. Hay quienes los perturban. La palabra perturbación significa alguien que viene a traer intranquilidad, que viene a robar la paz, que viene a moverte del cimiento seguro que hay en Cristo, en el ancla de Cristo. Pero la perturbación es eso, es como si alguien te mueve, te sacude y quedas atolondrado viendo los pajaritos y no sabes qué pasó, porque eso es lo que ellos han recibido al abrirse en su mente, entendimiento, corazón y en su forma práctica de vivir, porque esto lo llevan hasta la práctica, en abrirse a algo que no es el evangelio de la gracia o a otro mensaje que ellos se abrieron para escuchar. También lo que vemos aquí es que Pablo está enojado directamente con los que están engañando a los nuevos convertidos o a la iglesia de Gálatas. De hecho, él va a hablar sobre ellos cosas muy fuertes, porque estos engañadores están perturbando, están confundiendo la vida de los creyentes. Pero si los Gálatas realmente le están dando la espalda a Dios, que es lo que Pablo está planteando aquí, y se están aferrando a un evangelio que no es el verdadero evangelio, entonces su condición es peligrosa, y Pablo, como un padre amoroso, está advirtiendo de los peligros que abrirse a eso va a representar. Entonces Pablo, ¿qué hace? Él dice que cualquier cambio al evangelio implica que las buenas noticias dejan de ser buenas noticias y se convierten en otro mensaje, otro tipo de mensaje. También dice que cualquier enseñanza que se le añade a la fe en Cristo pervierte el evangelio o lo diluye. O sea, el meollo del asunto aquí es que no hay puntos medios entre entender la justicia de Dios y la justicia por las obras. O sea, si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, entonces debes de fundamentar tu confianza en el esfuerzo humano. Y eso es cambiar el evangelio de la gracia. Entonces, yo me doy cuenta que hoy en día hay algunas iglesias que enseñan que somos salvos de acuerdo a nuestro nivel de entrega. O sea, nuestro nivel de entrega es solamente una respuesta, recordemos esto, es solamente una respuesta a lo que Dios hizo por medio de Cristo al rescatarnos. Pero no es el nivel o cantidad de nuestra fe lo que nos salva, sino el objeto de nuestra fe. El objeto o la puntería de nuestra fe
es Cristo, Él es quien nos salvó. Y nuestro nivel de entrega es una respuesta a ese evangelio que nos ha dado Dios por gracia. Yo me doy cuenta que también otras iglesias enseñan que no importa lo que tú creas, siempre y cuando seas una persona amorosa y buena. Y mira, aquí también hay un gran peligro, porque lo que se está enseñando detrás de esas afirmaciones, que a veces suenan muy agradables a la mente, al corazón, pudieran sonar agradables, lo que están enseñando es que si somos tolerantes y abiertos, estamos agradando a Dios, pero realmente estamos aludiendo a un mensaje que confía, en la bondad del ser humano. Y eso es otro de los grandes temas que Pablo va a abordar aquí. Ya lo dijimos, nosotros somos personas perdidas e incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y la expresión del evangelio es que Dios fue quien extendió su mano para librarnos a nosotros, rescatarnos a nosotros de este presente siglo malo, como Pablo lo expresa aquí. Pero entonces, cuando Pablo empieza a hablar de esto en la epístola a los Gálatas, ¿qué sucede? Nos viene otra pregunta, ¿sí? Otra pregunta que viene a nuestra mente. Yo ya te hice dos preguntas aquí. La primera es, ¿cuál es la naturaleza única del evangelio? Ya lo respondimos. La segunda, ¿es alterar el evangelio igual a invalidar el evangelio? Ya dijimos que sí. Pero la tercera pregunta que tenemos que hacernos es una pregunta muy personal que nos confronta como individuos y nos confronta también como creyentes delante de Dios. Y la pregunta ¿es lo que nosotros creemos el verdadero evangelio? Porque de repente cuando entramos a este tema es como si hubiera una gran vertiente de distintas formas de creer, de varias formas de llegar delante de Dios, pero esto llega a ser también un tanto peligroso, porque entonces nos abrimos a creer que hay varias formas de ser salvos. Y lo que la palabra plantea a lo largo de toda la Biblia es que pone a Jesús como el centro. Jesús, lo veíamos este domingo, desde Génesis 3:15, Dios dijo, de la mujer va a venir una simiente y ella es quien va a romper la cabeza de la serpiente, o sea, va a quitarle, por decirlo, o interpretándote ese pasaje o hablándolo más ampliamente, es quien va a quitar el poder a la muerte, la autoridad que la muerte tenía, la va a tomar él, y ahora él es el otorgador de la vida eterna. Pero lo ves a lo largo de las escrituras, los sacrificios, cuando llega Cristo. Y en el Nuevo Testamento obviamente es muy explícita la escritura diciendo el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo, Jesucristo hombre, ese hombre perfecto que llegó y él murió en ese sacrificio de sustitución por ti y por mí. Entonces la pregunta, la vuelvo a hacer, ¿es lo que nosotros creemos el verdadero evangelio? Fíjate bien, ya que el evangelio es tan crucial, pero a menudo tan fácilmente alterable, lo vemos a lo largo de muchos libros, canciones, maestros que surgen en internet, gente, vemos que alteran el mensaje del evangelio de la gracia. ¿Cómo podemos saber nosotros que creemos en el verdadero evangelio? ¿Cómo podemos asegurar que el evangelio que nosotros creemos es en realidad el verdadero evangelio? Pues lo que hace Pablo es que él establece una plomada, ¿sí? Alguien que dice, por aquí es, con una serie de afirmaciones muy fuertes para juzgar la verdad, ya sea externa o ya sea interna. Cuando hablo de la verdad externa es porque, ahorita te decía, estamos acostumbrados a recibir mucha información externa. Vamos a libros, vamos a enseñanzas, vamos a canciones, y entonces digerimos mentalmente y espiritualmente todo lo que se nos dice alrededor de lo que es el evangelio, por lo que todo mundo comparte. Pero tenemos que ir al centro de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender esto. Y cuando hablamos también de cuestiones internas, es porque el evangelio y la palabra de Dios van por encima de sentimientos, de pensamientos, de sueños, de visiones, de experiencias que nosotros hemos tenido
va por encima de eso. Y entramos al versículo 8, dice, pero si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice, que quede bajo maldición, que quede bajo maldición. Está diciendo que debe ser rechazado si alguien cambia, o sea, si alguien trae un mensaje, pero no es este mensaje que él recibió de Jesucristo. Recuerda, Pablo no lo desarrolló este mensaje, ¿eh? Hay gente que piensa que Pablo desarrolló este mensaje y entonces si él lo desarrolló y él lo reflexionó, pues puede ser debatible, pero no es así. Jesucristo se lo dio a él y a los demás apóstoles, a Pedro, a Santiago, a Juan, a los demás apóstoles. Ellos simplemente están siendo, son los que pasan este mensaje. La gran comisión, ellos están dando lo que ellos recibieron, no la están inventando, no la están desarrollando ellos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces él está diciendo que aún él mismo debe ser rechazado si un día él llegara con la idea de que pues me equivoqué de mensaje o se los voy a cambiar, ahora pienso esto, ahora cambié, maduré o lo que tú quieras y traigo este otro mensaje. Y él lo que le está diciendo a los Gálatas es lo siguiente: aún si yo vengo con un cambio así, yo debo de ser rechazado, porque lo dice, pero si aún nosotros, ¿y de quién está hablando cuando dice nosotros? Creo que se está refiriendo a los apóstoles, a los pastores, a los líderes, pero aún él mismo se pone en tela de juicio si algún día él trae otro mensaje distinto. Muchos pastores hoy en día, y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, pero muchos pastores hoy en día piden lealtad de su gente a una visión, a un proyecto, pero tenemos que entender algo aquí. Esto es una línea muy delgada, porque la visión que nosotros tenemos o los pastores hoy en día otorgan tiene que estar sometida a la palabra, sometida al mensaje del evangelio. La gente le debe lealtad a la palabra, no a los pastores. Pero la gente se identifica con la visión de los pastores y llega a ser leal con sus líderes y pastores cuando son fieles a lo que Dios les ha hablado. En el Antiguo Testamento hay una figura así que si la pasamos de rápido no la entendemos, pero el pueblo le dice a Josué: vamos a estar contigo si Dios está contigo, así como estuvo con Moisés, hablando de la realidad. Y bueno, vaya que en Josué Dios le dice: no te apartes de este libro de la ley, no te muevas de él, no te hagas a la derecha, no te hagas a la izquierda. Si te quedas en él, vas a ser bendecido, pero si no te quedas en él, vas a fracasar en todo lo que hagas. Cuando hablamos y entramos al lenguaje del Nuevo Testamento, cambia un poco este término. Y aquí lo que nosotros vamos entendiendo por lo que Pablo nos dice es que nosotros como creyentes le debemos lealtad a la palabra de Dios. Aquí está nuestra lealtad. Podemos ser leales sí a una visión, podemos ser leales con la iglesia, claro que sí, siempre y cuando la visión del pastor, el mensaje del pastor se sometan a la palabra de Dios. Muchos pastores se frustran porque gente se va y se va de sus iglesias, y yo entiendo que pueden haber variantes en las formas de pensar, pero cuando la gente se va porque se diluye la palabra, entonces tenemos que reflexionar en lo que nosotros estamos compartiendo, estamos predicando, y tenemos que volver en humildad como pastores al evangelio de la gracia, en no añadirle más al mensaje de Cristo. Y también aquí otra cosa muy importante: la Biblia juzga a la iglesia, no al revés. No es la iglesia quien juzga a la Biblia, ¿sí? Entiéndeme aquí en lo que voy a tratar de explicar. La Biblia es el fundamento para la iglesia y la creadora de la iglesia. La iglesia no es el fundamento para la Biblia o la creadora de la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente hoy en día hay gente que llega a identificarse tanto con la visión de una iglesia que deja de lado el mensaje del evangelio.
Y ahí hay otro gran problema, y es lo que Pablo está exponiendo aquí, que ese es un gran peligro, que es lo que estos maestros que vienen a perturbar. Hoy en día hay mucho perturbador a través de internet, a través de libros, aún a través de canciones. Tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos cantando, porque esos perturbadores que hacen mueven el mensaje del Evangelio de la Gracia, lo vuelven en un mensaje de esfuerzo humano o humanista, y entonces se genera en nuestra mente y corazón, como discípulos, como creyentes, un mal entendimiento de el mensaje de Dios a través del Evangelio de la Gracia que estamos hablando aquí. Pero tampoco nuestra experiencia personal es la plomada final para la verdad. Esto es bien importante también entenderlo. Nosotros no juzgamos la Biblia por nuestros sentimientos o convicciones. De hecho, Pedro lo dice en sus epístolas, que la palabra no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le puedo dar el significado que yo quiera a lo que yo quiera. Dios me puede hablar a través de una palabra, a través de un versículo, pero tiene que estar en congruencia con el resto de la palabra en lo que nosotros vamos leyendo. Entonces, yo te decía esto, no juzgamos a la Biblia por nuestros sentimientos o convicciones, juzgamos nuestras experiencias por la palabra. O sea, aún las experiencias personales, espirituales que nosotros llegamos a tener, tenemos que juzgarlas a través de la palabra. Sí, de repente hay gente que dice, es que tuve un sueño, tuve una visión, tengo una palabra, y está bien, hay cosas que Dios sí habla, porque Dios habla por medio de la iglesia y trae señales, trae sueños, trae palabras, pero tenemos que siempre volver al centro de la palabra profética más segura, que también eso viene aquí en la palabra, para que las experiencias y lo que nosotros estamos viviendo tenga como pivote el Evangelio de la Gracia, y no sea que le estemos añadiendo nosotros a esto. Entonces, y este versículo que acabamos de leer, el versículo 8, también nos dice algo muy especial. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo quiere llevar desde lo más sencillo, o sea, vaya, desde lo que cuando nosotros leemos la palabra, que es lo más sencillo, hasta las experiencias más extraordinarias, como llegar a ver físicamente a un ángel. Todo tipo de experiencia tiene que ser filtrada a través del Evangelio de la Gracia. Y lo que está diciendo aquí es que aún en esas experiencias más extraordinarias pudiéramos experimentar como la aparición de un ángel, tenemos que evaluar que el mensaje de lo que estamos recibiendo tiene que ver otra vez con el Evangelio de la Gracia. Si no, hay que rechazarlo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque hoy en día hay tanta gente que se mueve más por una palabra que les dieron, por un sueño que tuvieron, por algo que alguien les dijo que les transforma, aún en su forma práctica de vivir lo que ellos creen. Te podría dar mil ejemplos, pero gente que le han dicho, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a vivir por aquí, tú vas a emprender esto. Pero lo que les compartieron no tenía como centro la palabra de Dios, no tenía un sustento en el Evangelio de la Gracia. Y entonces ellos prefieren moverse más por esa palabra que en realidad por lo que nosotros estamos viendo. Entonces por eso puede llegar a ser peligroso, y es lo que Pablo está haciendo, nos pone la realidad desde lo que los apóstoles o los pastores pudieran llegar a compartir, hasta experiencias personales así de sorprendentes como la aparición física de un ángel. Obviamente tendrían que confirmar esto, que a la fe en el Señor Jesucristo no le podemos añadir absolutamente nada, porque añadirle algo sería alterarlo, que es lo mismo que invalidarlo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Esta es la última de las preguntas que quiero hacer aquí. ¿Por qué esto es tan importante? Versículo 9. Dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Por qué? Porque un evangelio diferente significa que estás abandonando a aquel que te llamó para seguir
otra figura, otra interpretación. Ok, también un evangelio diferente, ya lo dijimos, por naturaleza no es el evangelio, no son las buenas noticias, es otra cosa. Y por último, el evangelio diferente trae condenación. Eso es lo que trae condenación, porque es jugar con la vida y la muerte de la persona eterna. Conclusión, vayamos concluyendo esto que estamos viendo nosotros aquí. Ahora podemos ver por qué el apóstol adopta este lenguaje tan severo, tan trágico, tan intenso. Porque hay mucho en riesgo, desde nuestro conocimiento de Cristo hasta nuestro destino eterno. Por eso la brusquedad de Pablo en realidad es cariñosa, porque es un apóstol con A mayúscula, ¿sí? Comisionado por Dios, que ama al Señor, ama el mensaje del evangelio y ama a la iglesia. Y entonces él se levanta como un padre, le habla a un hijo que está tomando malos pasos y lo tiene que redirigir con sus palabras para tratarlo de hacerlo volver, ¿sí? Para tratar de hacerlo volver al corazón de este mensaje. Entonces, bueno, ¿qué les parece si oramos y terminamos este primer estudio de Gálatas, que fueron los primeros 9 versículos, y vamos meditando en esto en nuestros corazones? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque el día de hoy tú nos permites estudiar este pasaje tan fuerte, tan intenso, pero tan real en cuanto a el evangelio de la gracia y su defensa, que nosotros debemos de tomarlo como algo tan personal y que podamos ser revelados en tu Espíritu Santo en esto que acabamos de ver, de entender. Sigue hablando en nuestros corazones, sigue trayendo tu gracia y tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Yo oro para que tu bendición esté sobre cada casa que está aquí juntada para escuchar este mensaje. Que tú vengas sobre cada hogar, cada matrimonio, cada joven, cada señorita. Que tu favor y tu gracia, tu protección sea sobre todos nosotros. Y sobre todo, Señor, que podamos caminar en respuesta a eso que tú hiciste por nuestras vidas, que nosotros no pudiéramos haber hecho, en lo cual éramos incapaces. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.